Todos creen conocer la leyenda de la Llorona hasta que descubren que ya no busca a sus hijos en el río. La primera vez que la vi, creí que era el reflejo de la luna, roto por las lágrimas de la noche. Yo soy la más vieja de este pueblo, la que recuerda los nombres de los árboles talados y el sabor del agua antes de que el río se volviera amargo. Por eso, cuando los demás duermen, yo vigilo. Y fue en una de esas vigilias, sentada en el porche de madera carcomida, cuando la silueta se materializó junto a la orilla. No era una mujer. Era una ausencia con forma de mujer, un vacío que absorbía la poca luz de las estrellas. Llevaba un vestido largo, o quizás era la misma niebla que se levanta del agua al amanecer, tejida en tela de penumbra. Y lloraba. No con el sonido desgarrador de los relatos, sino con un silencio tan profundo y desesperado que helaba la sangre en las venas. Se mecía, como acunando a un niño invisible, y sus hombros se estremecían con una pena que tenía siglos de antigüedad. Se lo conté a mi vecino, el joven Lorenzo, al día siguiente mientras reparaba su camioneta. Escupió al suelo, una mancha oscura sobre el polvo. Son imaginaciones suyas, doña Carmen. El insomnio y la soledad juegan malas pasadas. Los demás fueron igual. Me sonreían con condescendencia en la tienda, cambiaban de conversación en la plaza. La Llorona es un cuento para asustar a los niños, decían. Para que no se acerquen al río de noche. Pero yo no quería asustar a nadie. Yo quería advertirles. La desaparición de Miguelito, el hijo del panadero, fue el primer golpe. Un niño de 7 años, despierto como un grillo, que se esfumó camino de la escuela. Buscaron por todos lados, menos donde yo señalaba, el río. Lo encontraron una semana después, no lejos del lugar donde yo veía a la figura. Flotaba boca abajo, entre los juncos, sus pequeños dedos entrelazados con las raíces acuáticas como si el mismo río no quisiera soltarlo. La muerte fue declarada un accidente trágico. Un niño curioso, el agua traicionera. Pero luego vino la niña de los forasteros, la que coleccionaba piedras lisas. Y después, el hermanito menor de los Méndez. Todos aparecían en el mismo tramo del río, un remanso quieto y profundo donde el agua parece negra incluso al mediodía. El pueblo se cubrió de un manto de terror y sospecha. Miraron a los forasteros, a los inadaptados. Formaron patrullas. Pusieron candados en las puertas. Pero las desapariciones continuaban, siempre precedidas, solo para mis ojos, por la aparición de la mujer llorosa. Ya nadie se reía de mí. Ahora sus miradas eran diferentes, un miedo incómodo, mezclado con una acusación silenciosa. Ella la ve. Ella sabe algo. Empecé a notar que cruzaban la calle para no pasar frente a mi casa. Me convertí en el amuleto de mal agüero del pueblo, la bruja que atrae a la desgracia con sus visiones. La gota que colmó el vaso fue anoche. La desesperación y la rabia de los padres, unidos en una turba temerosa, llegaron a mi puerta. Díganos la verdad, doña Carmen, ¿qué es lo que ve? ¿Quién se lleva a nuestros hijos? Les hablé, con la voz que me temblaba no de edad, sino de una certeza horrible. Les dije de la figura, del lamento que no era un sonido sino una presión en el pecho, de la sensación de pérdida infinita que emanaba de ella. Es la Llorona, concluí, exhausta. No busca venganza. Busca reemplazar lo que perdió. Y el río le da lo que pide. Algunos se burlaron, otros palidecieron. Pero fue el silencio de los que habían perdido a un hijo lo que pesó más. Una madre, Susana, con los ojos consumidos por el llanto, me tomó del brazo. Si es ella, ¿cómo la paramos? No supe qué responder. Porque la verdad que guardo, la que ni siquiera me atrevo a susurrar, es que no creo que se pueda detener. Es una fuerza de la naturaleza, como una sequía o una inundación. Un dolor tan antiguo y absoluto que se ha hecho real, que necesita alimentarse del eco de sí misma en el terror de los nuevos padres. Esta noche, el pueblo está en vela. Han colgado focos potentes que clavan dagas de luz blanca en la oscuridad del río. Los hombres, armados con machetes y escopetas, patrullan la orilla con paso firme pero con la mirada saltando de sombra en sombra. Desde mi ventana, los veo. Son valientes. Son tontos. Porque yo estoy aquí, en la penumbra de mi sala, y la veo a ella. Más clara que nunca. No está en la orilla. Está en el río, de pie sobre las aguas negras, como si fuera una extensión de ellas. Ya no llora en silencio.
Su boca, una grieta oscura en el óvalo pálido de su rostro, está abierta. Y por fin, oigo el lamento. Pero no es el suyo. Son las voces de los niños. De Miguelito, de la niña de las piedras, del pequeño Méndez. Y de otros, muchos otros, cuyos nombres el pueblo ha olvidado pero cuyos ecos el río guarda. No gritan de dolor. Susurran, con una claridad aterradora, una sola palabra que se repite en un coro fantasmal desde las profundidades. Mamá. 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 Es una llamada dulce, trágica, irresistible. Veo a uno de los hombres de la patrulla, el más joven, que acaba de ser padre. Se detiene en seco. Suelta el machete. El sonido metálico al chocar con las piedras se pierde bajo el murmullo acuático. Da un paso hacia el agua. Luego otro. Sus compañeros le gritan, pero él no los oye. Solo oye el canto del río. La figura de la mujer se vuelve hacia él. Extiende un brazo que parece hecho de agua corriente y sombra. No es un gesto amenazante. Es una invitación. Una promesa de que el llanto puede cesar si alguien más se une al coro en la oscuridad. Yo aprieto los postigos de mi ventana y los cierro con un golpe seco. El ruido no logra ahogar las voces. Ahora las oigo dentro de mi propia casa, susurrando desde las cañerías, desde los rincones húmedos del sótano. Sé lo que viene. La patrulla no servirá de nada. Las luces y las armas son juguetes frente a un dolor tan arraigado. La leyenda estaba equivocada en una cosa. La Llorona no llora por sus hijos. Llora porque nunca dejará de encontrarlos. Y nuestro río, nuestro pueblo, se ha convertido en el cauce por donde fluye su eterna, hambrienta, maternidad. El sudor frío se me deslizaba por la nuca, una gota que trazaba un camino lento y desagradable por mi espina dorsal. La carretera estaba oscura, tan oscura que parecía que el asfalto absorbía la poca luz de mis faros. No era mi ruta habitual, pero un cierre por obras me había obligado a tomar este desvío interminable que serpenteaba entre campos de maíz ya cosechados y bosques espesos y silenciosos. La radio, sintonizada en una estación de noticias, solo emitía un susurro entrecortado, la señal agonizando en esta soledad. Fue entonces cuando la vi. Una figura en el arcén, apenas un bulto más oscuro contra la negrura. Instintivamente, reduje la velocidad. Al acercarme, distinguí la forma de una mujer. Estaba empapada, su ropa oscura y pesada pegada al cuerpo, y cubierta de un barro espeso y oscuro que le manchaba las manos y la cara. Llevaba el cabello largo y enmarañado, pegado a sus mejillas pálidas. No hacía señas, simplemente estaba allí, de pie, como si hubiera brotado de la tierra misma. Una punzada de humanidad, o quizás solo de miedo a lo que pudiera ser si no me detenía, me hizo pisar el freno. La ventanilla del copiloto bajó con un zumbido eléctrico que sonó obscenamente fuerte en el silencio. El aire húmedo y frío entró de golpe, cargado con el olor a tierra mojada y a algo más, agrio y dulzón a la vez, como flores podridas. ¿Necesita ayuda?, pregunté, mi voz extrañamente débil. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran dos pozos profundos y vacíos, sin reflejo de mis faros. Sus labios, agrietados y sucios, se movieron. Mis hijos, tengo que encontrar a mis hijos. El río se los llevó. La leyenda me golpeó como un puño en el estómago. La Llorona. Todos en esta región crecimos con sus historias. La mujer que ahogó a sus hijos y ahora, condenada a vagar por la eternidad, llora por ellos, arrastrando a los niños descuidados a su destino acuático. Pero eran solo cuentos. Fábulas para asustar a los niños y mantener a las muchachas en casa por la noche. Suba, dije, la lógica venciendo al instinto primitivo que me gritaba que pisara el acelerador. La llevo al pueblo más cercano. Entró sin hacer ruido. El coche se inclinó ligeramente, pero no escuché el portazo. Se sentó, rígida, mirando al frente. El barro de su ropa goteó sobre la alfombra, formando un charco oscuro y fangoso a sus pies. Un olor a agua estancada y a descomposición, leve pero persistente, llenó el habitáculo. Encendí la calefacción, tontamente, como si pudiera secar aquella humedad que parecía emanar de ella. Reanudé la marcha, las manos aferradas al volante con fuerza. La carretera seguía desierta. Intenté hacer conversación, preguntarle su nombre, de dónde venía. Solo recibí silencio.
De reojo, la veía inmóvil, su perfil pálido recortado contra la ventana negra. Fue entonces cuando empecé a oír los llantos. Al principio, un sollozo leve, distante, como si viniera del exterior, arrastrado por el viento. Lo atribuí a mi nerviosismo. Pero el sonido creció, se multiplicó. No era uno, eran muchos. Gemidos agudos de niño, desgarradores, que parecían venir de todas partes, del maletero, del asiento trasero vacío, del motor, incluso de dentro de mis propios oídos. Un coro de agonía infantil que me heló la sangre. ¿Los oye?, pregunté, mi voz temblorosa. Ella no respondió. Solo giró su cabeza hacia mí, muy lentamente. Una sonrisa triste, desesperada, se dibujó en sus labios sucios. Y en sus ojos vacíos, por un instante, creí ver el reflejo de aguas turbulentas. El pánico, puro y visceral, estalló en mi pecho. No podía soportarlo más. Giré la cabeza hacia ella, dispuesto a gritarle que se bajara, a detener el coche y salir huyendo. El asiento del copiloto estaba vacío. Solo un charco de agua lodosa y fría en el lugar donde había estado sentada. El olor a podredumbre era ahora abrumador. Casi pierdo el control del vehículo. Frené en seco, el chirrido de los neumáticos desgarró la noche. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Respiré hondo, mirando a mi alrededor con desesperación. Estaba solo. Tenía que haber sido una alucinación, el cansancio, el estrés. Con manos temblorosas, encendí la radio, buscando el consuelo de una voz humana, de cualquier cosa que no fueran aquellos llantos imaginarios. Solo salió estática. Un silbido blanco, agudo y constante, que de pronto se quebró. Y a través del ruido, claro y nítido, llegó un sollozo. Largo, femenino, cargado de un dolor tan profundo que parecía rasgar el alma. Luego otro. Y otro. La estática se convirtió en un manto de lamentos, el llanto de una madre eternamente en duelo, transmitiéndose a través de las ondas de radio, llenando mi coche, mi cabeza, mi ser. Apagué el aparato de un golpe, pero los sollozos persistieron, susurrándose en el tintineo del motor al ralentí, en el crujido de la carrocería, en el latido de mi propia sangre. Logré llegar a casa al amanecer, demacrado y temblando. No se lo conté a nadie. ¿Quién me creería? Pasaron los días, intentando convencerme de que había sido un sueño febril, una pesadilla despierta. Hasta que esta mañana, desayunando con el televisor de fondo, la vi. Una noticia local. Una foto sonriente de un niño de no más de 7 años. La presentadora, con voz grave, informaba, la policía busca desesperadamente a Miguel Ángel, desaparecido desde anoche cerca del puente del Río Viejo, en la carretera estatal 47. La misma carretera. El mismo tramo desierto. La cámara mostró imágenes de la zona. Y allí, en el borde del marco, junto a la orilla del río crecido y turbio, creí ver por un instante una figura desdibujada, una silueta oscura y mojada, de pie, mirando hacia las aguas grises. Apagué el televisor. Ahora, el silencio de mi casa es peor. Porque en cada gota que cae del grifo que no cierra bien, en cada susurro del viento contra la ventana, yo escucho. Escucho el eco de unos llantos que ya no están solo en la carretera. Están en todas partes. Y sé, con una certeza que me congela el alma, que ella ya no anda buscando a sus hijos en los caminos solitarios. Cree haber encontrado a uno. Y ahora, viene por los que lo escuchan llorar. Me mudé a esta casa vieja junto al río con mi esposa, Ana, y nuestros 2 hijos, Mateo y Lucía, buscando un nuevo comienzo. La propiedad era un sueño hecho realidad, amplia, con un jardín que descendía hasta la orilla del agua, y un precio que parecía demasiado bueno para ser verdad. El agente inmobiliario mencionó algo sobre ruidos nocturnos típicos de la zona, pero lo atribuimos a la fauna del río. La primera noche fue tranquila. La segunda, sin embargo, desperté sobresaltado cerca de las 3 de la madrugada. Un sonido penetrante, agudo y desgarrador se colaba por las rendijas de las ventanas antiguas. Era un llanto de mujer, un lamento que parecía surgir directamente del agua. ¡Ay, mis hijos! Ayúdenme, por favor. La voz era clara, cargada de una angustia tan palpable que me estremecí. Ana también se despertó, sus ojos reflejaban mi propio terror. Al día siguiente, preguntamos a los pocos vecinos que había en la zona.
Don Roberto, un anciano que vivía a medio kilómetro, se encogió de hombros. Es el río. A veces suena raro. O son los muchachos haciendo travesuras. Pero su mirada evitaba la nuestra. Insistimos, pensando que quizás era una familia en apuros. Revisamos los márgenes del río con linternas, llamamos a la policía local. No encontraron nada. Es una zona de ecos extraños, dijo el oficial con fastidio. Pero el llanto no cesó. Cada noche, a la misma hora, el mismo desesperado clamor. Devuélvanme a mis hijos. Mateo, de 8 años, comenzó a tener pesadillas. Lucía, de 5, decía que una dama triste la miraba desde la ventana de su cuarto, que daba al jardín. Pensamos que era su imaginación, hasta que una mañana encontramos huellas de barro en el alféizar, pequeñas y descalzas, como de una mujer. La gota que colmó el vaso fue el desván. Buscando cajas de libros, Ana encontró un baúl de madera podrida, escondido tras una viga. Dentro, había fotografías sepia, cartas amarillentas y un diario. Las fotos mostraban a una familia, un hombre de bigote espeso, una mujer de rostro dulce y ojos profundos, y 2 niños pequeños, un niño y una niña. En todas las imágenes, la mujer tenía la misma expresión serena. Excepto en la última. Era una foto tomada en el muelle que aún tenemos en el jardín. La mujer, la misma, pero su rostro estaba transformado por un dolor absoluto, desgarrado, sus ojos eran pozos de oscuridad. Sostenía algo contra su pecho, 2 pequeños vestidos, empapados. El diario, escrito con una letra temblorosa, contaba la historia. Se llamaba Elena. Sus hijos, Carlos y Isabel, de 6 y 4 años, se habían ahogado en el río una tarde de tormenta, décadas atrás, mientras ella estaba en el pueblo. Los encontró ella misma, varados entre los juncos. La locura y la culpa la consumieron. Murió poco después, dicen que de pena, aunque el diario insinuaba algo más oscuro, un final buscado en las mismas aguas. La noche siguiente, el llanto fue diferente. No venía solo del río. Parecía rodear la casa, acariciar las paredes, susurrar en el viento que soplaba desde el agua. Tengo frío, mis niños tienen frío. Entonces, lo vi. Desde la ventana de la cocina, una silueta blanca y vaporosa se deslizaba por el jardín, dirigiéndose no al río, sino hacia la casa. Su cabello negro y largo goteaba agua sobre el camisón empapado. No vi su rostro, pero sentí su mirada fija en la ventana de arriba, en la habitación de mis hijos. El terror me paralizó, pero el instinto paternal fue más fuerte. Corrí escaleras arriba, gritando a Ana. Los niños dormían profundamente, de una manera antinatural, pálidos. Los tomé en brazos, a los 2, mientras Ana lloraba y seguía. Bajamos las escaleras a toda prisa. La puerta principal estaba abierta, aunque juré haberla cerrado con llave. En el umbral, la sensación de frío húmedo era insoportable. Y allí, en el jardín, bajo la luna llena, la vi de frente. No era el rostro dulce de las fotos, ni siquiera el desgarrado de la última imagen. Era una máscara de puro sufrimiento eterno, con ojos vacíos que aún lograban expresar una pérdida infinita. El agua del río corría por sus mejillas como lágrimas perpetuas. Extendió unos brazos esqueléticos y translúcidos hacia mis hijos. No, le dije, mi voz temblorosa pero firme. No son tuyos. Su lamento se intensificó, un sonido que hacía vibrar los huesos. Mis hijos. Déjenlos ir. Están fríos, necesitan a su madre. Retrocedí, chocando con Ana. La entidad flotaba hacia nosotros, el olor a algas y tierra mojada llenaba el aire. En un acto desesperado, Ana, recordando algo del diario, gritó, Elena. Carlos e Isabel te esperan. Están en paz. La figura se detuvo en seco. Un espasmo recorrió su forma. Por un instante, en sus ojos vacíos, creí ver un destello de reconocimiento de la mujer que fue. Su mirada se posó en mis hijos, pero ya no con avidez, sino con una tristeza aún más profunda y resignada. Un suspiro que sonó como el rumor del río salió de sus labios. Tan cálidos, murmuró, y su voz ya no era un grito, sino el eco de un dolor antiguo. Mis pobres niños, tan fríos. Lentamente, su figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la neblina que ascendía del río. El último rastro de su presencia fue un leve llanto,
ya no desesperado, sino infinitamente cansado, que se fundió con el sonido del agua. No dormimos esa noche. Empacamos lo esencial al amanecer y nos fuimos a un hotel. A la semana, vendimos la casa a una empresa que planea demolerla. A veces, en las noches muy silenciosas, si el viento viene de cierta dirección, creo oír un leve lamento a lo lejos. Pero ya no suplica. Solo llora. La primera vez que la vi, creí que era un efecto de la fatiga. Había estado jugando videojuegos hasta las 3 de la madrugada, sumergido en ese silencio pesado y eléctrico que solo existe cuando el resto del mundo duerme. Al apagar la consola, el zumbido en mis oídos fue cediendo, y fue entonces cuando lo escuché, un sollozo largo, rasgado, que venía del jardín. Me acerqué a la ventana de mi habitación, en el segundo piso, con la pereza del que espera encontrar un gato callejero o una rama rozando el vidrio. Allí estaba, bajo el viejo roble. Una mujer con un vestido blanco, largo y vaporoso, que parecía flotar sobre la hierba húmeda. Tenía la cabeza gacha y los hombros sacudidos por un llanto desgarrador. No era transparente, ni brillaba con una luz espectral. Parecía de carne y hueso, pero había algo en su postura, en la desesperación absoluta que emanaba, que heló la sangre en mis venas. La Llorona, pensé de inmediato, recordando las historias que mi abuela contaba para asustarnos. Pero yo tenía 17 años, ya no creía en esos cuentos. Al día siguiente, lo atribuía a un sueño vívido o a la falta de sueño. Pero la noche siguiente, allí estaba de nuevo. Y la siguiente. Siempre a la misma hora, siempre bajo el mismo árbol. Sus lamentos, al principio apenas un susurro triste, se fueron volviendo más claros, más desesperados. Podía distinguir las palabras, un mantra de angustia que se repetía una y otra vez, ¿dónde están mis hijos? ¡Ay, mis hijos! Empecé a dormir con los auriculares puestos, con la música a todo volumen. Pero era inútil. El llanto se colaba, no por los oídos, sino por la piel, como un frío que nacía desde dentro. Dejé de mencionarlo en casa. Mis padres me habrían dicho que dejara de trasnochar, y mi hermana pequeña, Elena, de 8 años, se habría asustado demasiado. Ella dormía en la habitación de al lado, y a veces, en medio de la noche, me parecía escuchar su respiración tranquila y me aferraba a ese sonido como a un salvavidas. La cuarta noche, la mujer no solo lloraba. Gritaba. Un alarido tan agudo y penetrante que hizo que me estremeciese y me pegara a la pared, lejos de la ventana. Desde mi nuevo escondite, la vi levantar la cabeza por primera vez. No pude distinguir su rostro en la penumbra, pero sentí el peso de su mirada fija en mi ventana, en mí. Ya no buscaba a sus hijos en abstracto. Los buscaba aquí. Al día siguiente, Elena estaba extraña. Callada, pálida. Le pregunté si había dormido bien. Soñé con una señora bonita, de un vestido blanco, murmuró, jugando con su cereal. Me decía que jugáramos a las escondidas. Un puño de hielo se cerró en mi estómago. Es solo un sueño, Eli, le dije, con una voz que intentó ser tranquilizadora y solo sonó ronca. Esa noche, decidí no dormir. Me senté frente a la ventana, con la luz apagada, y observé. El jardín estaba vacío. La 1, las 2, las 3 de la madrugada. Nada. Un alivio enfermizo empezó a extenderse por mí. Quizá había terminado. Quizá todo había sido una pesadilla colectiva, un brote de histeria. Fue entonces cuando escuché el crujido en el pasillo. No era el ruido de la casa vieja asentándose. Era un arrastre suave, como de tela rozando el suelo de madera. Me levanté, el corazón martillándome en el pecho, y abrí mi puerta con una lentitud agonizante. El pasillo estaba vacío y oscuro, salvo por la rendija de luz bajo la puerta de mis padres. Pero la puerta de Elena estaba entreabierta. Corrí. Su cama, con las sábanas decoradas con estrellas, estaba vacía y revuelta. La ventana de su cuarto, que daba al mismo jardín, estaba cerrada. Grité su nombre, despertando a mis padres. El caos se apoderó de la casa. Luces encendidas, llamadas a la policía, voces entrecortadas por el pánico. Yo recorría cada habitación como un autómata, negándome a aceptar lo que ya sabía. Volví a mi cuarto, buscando no sé qué, tal vez una pista imposible. La policía estaba abajo, hablando con mis padres. El jardín estaba iluminado por los faros de los coches patrulla.
Me acerqué a mi ventana, viendo el roble, ahora bañado en luz artificial y sombras grotescas. Mi propio reflejo, pálido y demacrado, me miraba desde el cristal. Y entonces, lo vi. O más bien, lo dejé de ver. En el reflejo de la ventana, mi imagen estaba sola. Pero en el cristal, superpuesta a la oscuridad del jardín, había otra silueta. No estaba fuera. La silueta de un vestido blanco, largo y vaporoso, se recortaba justo detrás de mi reflejo, en mi propia habitación. El aire se espesó, volviéndose gélido y pesado. Un olor a tierra mojada y flores marchitas llenó mis pulmones. No me atrevía a girarme. En el cristal, la figura en mi reflejo comenzó a moverse. Una mano pálida y delgada se alzó lentamente, no hacia mí, sino hacia el vacío del cuarto que el cristal no podía mostrar. El sollozo resonó entonces, no desde el jardín, sino desde justo detrás de mi hombro. Cerca, íntimo, desesperado. ¿Dónde está, mi niña?, susurró una voz de garganta rota, cargada de una tristeza infinita y una hambre antigua. En el reflejo, vi cómo la mujer de blanco, ahora dentro de los límites de mi casa, de mi santuario, inclinaba la cabeza hacia mi espalda. Y supe, con una certeza que me paralizó el alma, que Elena solo había sido el principio. La Llorona ya no buscaba en el río. Había entrado en casa, y su llanto ahora era una red a nuestro alrededor. Yo era el siguiente reflejo que se desvanecería, el próximo hijo que añadiera su cortejo de pesadumbre eterna. Y no había escapatoria, porque ¿cómo huyes de algo que ya está dentro? El calor del verano en el pueblo era sofocante, y el aburrimiento aún más. Por eso, cuando Mateo sugirió explorar la vieja casa de la ribera, todos asentimos con una sonrisa tonta de complicidad. La leyenda era conocida. Décadas atrás, una mujer llamada Valeria perdió a sus 2 hijos pequeños cuando el río, embravecido por una tormenta repentina, se los llevó frente a sus ojos. Dicen que su lamento, un quejido desgarrador que rasgaba la noche, se escuchó durante semanas hasta que, una mañana, la encontraron flotando en el mismo lugar, con los brazos extendidos como si aún buscara a sus niños. La casa, una estructura de madera carcomida por la humedad, llevaba años deshabitada, marcada por el estigma del dolor y los rumores de llantos nocturnos. Cruzamos el umbral con linternas en mano, y el aire cambió al instante. No era solo el frío húmedo que se pegaba a la piel. Era una pesadez que oprimía el pecho, como si la tristeza se hubiera solidificado entre esas paredes. En lo que debió ser el salón, encontramos el primer cuaderno. Estaba sobre una mesa podrida, su cubierta de hule verde ajada por el tiempo. Sus páginas, escritas con una caligrafía temblorosa y manchadas de lo que parecía ser barro o tal vez lágrimas secas, no contenían un diario, sino una obsesión. Eran listas interminables. Lucas, 5 años, le gustaban los barcos de papel. Sofía, 3 años, su osito era marrón con un ojo de botón azul. Descripciones de risas, de juegos, de pequeñas enfermedades. Y en cada página final, siempre la misma frase, garabateada con furia: los devuelvan. Devuélvanmelos. Más allá, en lo que fue una habitación infantil, el hallazgo fue más desgarrador. No eran juguetes abandonados, sino pequeños altares. Sobre una cuna oxidada, 2 ositos de peluche estaban sentados, perfectamente alineados, sus ojos de vidrio opaco mirando hacia la puerta. Entre ellos, un par de zapatitos de charol, impecables, como si acabaran de ser pulidos. Camila, la más sensible del grupo, soltó un grito ahogado cuando su linterna iluminó la pared. 2 siluetas infantiles, dibujadas con carboncillo, se desvanecían en la pintura descascarada. Pero lo más inquietante era el olor. Un aroma dulzón y rancio a leche y talco, que impregnaba el aire y se nos metía en la garganta. Decidimos quedarnos. Una estupidez, lo sé ahora. Una bravuconada juvenil contra lo desconocido. Extendimos nuestros sacos de dormir en el piso del salón principal, formando un círculo de luz con nuestras linternas. Al principio, hubo risas nerviosas, historias de fantasmas inventadas al momento. Pero cuando el último vestigio de luz diurna murió tras las ventanas rotas, el silencio cayó como una losa. Fue entonces cuando empezamos a oír los pasos. No eran los crujidos naturales de una casa vieja. Eran pisadas claras, lentas, arrastradas, que recorrían el pasillo superior. Tac, tac. Arrastre, tac. Seguían un patrón,
como alguien que camina de un cuarto a otro, una y otra vez. Mateo apagó su linterna, señalándonos con un gesto que guardáramos silencio. El corazón me martillaba los oídos. Luego vinieron los sollozos. No era un llanto cualquiera. Era un sonido gutural, un jadeo entrecortado de una pena tan profunda que parecía surgir de las mismas entrañas de la casa. Venía de todas partes y de ninguna a la vez, a veces susurrando detrás de la puerta de la cocina, otras gimiendo desde lo alto de las escaleras. Sofía, la más valiente, murmuró, es el viento en los juncos del río. Pero no había viento. La noche estaba inmóvil y muerta. La sensación de ser observados fue la peor parte. No era una impresión vaga. Era una certeza física, un hormigueo en la nuca que te hacía girar la cabeza, convencido de que verías una figura en el umbral. Solo había sombras, pero unas sombras que parecían más densas, más intencionadas. En un momento, miré hacia la antigua cocina. La puerta entreabierta era un rectángulo de oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, distinguí una forma más oscura aún, la silueta esbelta de una mujer, de pie, con la cabeza ligeramente inclinada. No se movía. Solo estaba allí, observando. ¿Ven eso? Susurré, pero mi voz se quebró. Cuando Camila dirigió su linterna hacia allí, no había nada. Solo la puerta y la negrura. Pero el olor a leche agria y talco se intensificó de repente, haciéndonos arcadas. El clímax llegó cerca del amanecer. Los sollozos habían cesado, y los pasos se habían detenido. Un silencio pesado, expectante, llenó la casa. Creímos que había terminado. Fue un error. Desde el rincón más oscuro de la habitación, donde antes estaban los ositos de peluche, surgió un susurro. No era una voz, sino el eco de una voz, hecha de suspiro y desesperación. Decía, una y otra vez, con una cadencia que helaba la sangre. ¿Han visto a mis niños? ¿Dónde están mis niños? Devuélvanmelos. No lo pensamos dos veces. Salimos despavoridos, tropezando con nuestros propios sacos, empujándonos para atravesar la puerta. Corrimos por la orilla del río, sin mirar atrás, con el llanto de la Llorona persiguiéndonos no a través del aire, sino dentro de nuestras cabezas, un eco en nuestros propios pensamientos. Nadie habló del incidente después. No hizo falta. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento trae un aroma lejano a tierra mojada y juncos, me despierto sobresaltado. Y durante un instante, antes de que la razón se imponga, creo oír, muy lejos, el arrastre lento de unos pasos y el eco de una pregunta que nunca tendrá respuesta. Valeria aún busca. Y ahora, de alguna manera, somos parte de su búsqueda. La primera vez que escuché el llanto, pensé que era el viento. Un sonido agudo, desgarrado, que se colaba por la rendija de la ventana justo cuando el sol se desangraba detrás de los cerros. Vivía en este pueblo desde que nací, y las historias sobre la noria vieja del río eran eso, historias. Cuentos para asustar a los niños y que no se acercaran al agua traicionera. Hasta que mi hija, Lucía, desapareció. Era una tarde de octubre, con ese olor a tierra mojada y hojas podridas que anuncia el invierno. Lucía, con sus 7 años y su trenza rebelde, insistió en llevar su cometa nueva a la llanura que se abre junto al río, cerca de la vieja noria. La estructura de madera, negra por el tiempo y el musgo, giraba con un chirrido fantasmal incluso sin agua que mover. Le dije que no se alejara, que jugara donde yo pudiera verla. Asintió con esa sonrisa que me partía el alma de tan pura. Volví la mirada un instante, no más de un minuto, para recoger los platos del picnic. Cuando alcé la vista, la llanura estaba vacía. Solo la cometa, atrapada en los hierros retorcidos de la noria, se sacudía con el viento como un pájaro herido. Los días siguientes fueron un borrón de gritos, búsquedas infructuosas y miradas de lástima. La policía rastreó el río, los bosques. Nada. Pero por las noches, cuando el pueblo se encerraba en un silencio espeso, el llanto comenzaba. No era el viento. Era un lamento de mujer, un sonido húmedo y profundo que parecía emerger de las mismas entrañas de la tierra, concentrado siempre alrededor de la noria. Los vecinos más viejos bajaban las persianas y se santiguaban. Es la Llorona, susurraban. Busca consuelo arrastrando a otros al agua. Pasaron meses, luego años. La esperanza se fue pudriendo, transformándose en una obsesión fría y metálica dentro de mí. Empecé a vigilar la noria.
Primero desde lejos, luego acercándome cada noche un poco más. Escuchaba el llanto, que ya conocía mejor que el latido de mi propio corazón. Era un mantra de dolor, una canción de cuna invertida. Y empecé a notar el patrón, los niños que desaparecían. El niño Pérez, que fue a buscar su balón. La gemela Menéndez, que siguió a un gatito blanco. Siempre solos, siempre al atardecer, siempre cerca del río. Y siempre, después, alguien afirmaba haber visto, al asomarse a la boca oscura de la noria, a una figura femenina con el vestido empapado y pegado a la piel, los brazos extendidos, susurrando un nombre que no era el del niño. La razón se me escapaba como agua entre los dedos. Una noche, en la que la luna era solo una uña sucia en el cielo, el llanto fue diferente. Más agudo, más desesperado. Y en medio del gemido, creí oír, tan claro como si me hablara al oído, la voz de Lucía. Papá. No lo pensé. Corrí como un poseído, atravesando los matorrales, sintiendo las ramas azotarme como dedos esqueléticos. El chirrido de la noria era ensordecedor, un rechinamiento de huesos viejos. Me detuve frente a su boca, un círculo de oscuridad absoluta que olía a algas podridas y tierra fría. El llanto salía de allí, subiendo en espirales húmedas. Me incliné, apoyando las temblorosas manos en la madera podrida. Allí estaba. No flotando en un agua inexistente, sino creciendo de las paredes internas, como si la estructura misma la hubiera parido. Era una mujer, o el espectro de una. Su cabello negro, empapado, le cubría parte del rostro, pero no podía ocultar los ojos. Dos pozos negros, infinitos, que reflejaban una desesperación tan antigua como el dolor mismo. Su vestido, un harapo de lino oscuro, goteaba constantemente. No era agua clara, sino un líquido espeso y oscuro que manchaba la madera. Y en sus brazos, envueltos en tela húmeda, sostenía algo. Una silueta pequeña, quieta. Mi niño, gimió, y su voz era el crujir de la madera, el susurro del río, el último aliento ahogado. Devuélveme a mi niño. Sentí un frío que me heló la médula. No era un monstruo de fábula. Era el dolor hecho espíritu, un eco de una tragedia tan poderosa que había quedado grabada en ese lugar, atrayendo y consumiendo el dolor ajeno para alimentar el suyo propio. No buscaba niños. Buscaba consuelo. Y lo encontraba robando el consuelo de otros, perpetuando su ciclo de pérdida. Lucía, logré balbucear, y la cosa en sus brazos se movió. Un rostro pálido, de ojos muy abiertos, asomó entre los harapos. No era mi hija. Era el niño Pérez, mirándome sin ver, con una tranquilidad espantosa. La mujer, la llorona, alzó su mirada hacia mí. Por un instante, en la profundidad de esos ojos negro pozo, vi no maldad, sino un abismo de soledad tan vasto que me provocó náuseas. Extendió un brazo, lento, y el agua oscura goteó de sus dedos esqueléticos. No hacia mí, sino hacia el interior de la noria. Aquí están, susurró. Todos están aquí. Nunca solos. Y entonces lo entendí. La noria no era una tumba de agua, sino un nido, un útero retorcido hecho de pena pura. Todos los niños que había tomado estaban allí, atrapados en su lamento eterno, durmiendo el sueño frío de los ahogados, pero juntos. Era su perversa idea de familia, de terminar con la soledad. Retrocedí, tropezando. El brazo de la mujer se retrajo, abrazando con más fuerza al niño Pérez. El llanto recomenzó, más fuerte, llenando mi cabeza hasta que creí que el cráneo me estallaría. Huí. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de ese dolor ancestral persiguiéndome hasta las puertas de mi casa. Ahora escribo esto a la luz de una vela. El llanto ya no viene solo de la noria. Lo escucho más cerca, a veces en el pasillo, a veces susurrando justo fuera de mi ventana. Sabe que conozco su secreto. Sabe que he visto su colección de niños perdidos. Y a veces, en el clímax de su lamento, creo oír, mezclado con las otras voces, un susurro que me paraliza. Papá, no estoy sola, pero tengo frío. Y lo peor, lo que me mantiene despierto mirando a la oscuridad, es la tentación que brota de lo más profundo de mi propia pena. La idea de que, si me acerco de nuevo, si me dejo llevar por ese llanto, tal vez pueda verla a ella. A Lucía. Y aunque sea parte de su espantosa familia de sombras, al menos no estaría sola. La noria sigue girando. El llanto no cesa. Y yo,
cada noche, me acerco un poco más al borde. El río siempre fue mi refugio. Sus aguas oscuras y perezosas conocían mis secretos, mis pesares, y yo conocía cada recodo, cada piedra que rompía la corriente bajo el viejo puente de piedra. Lo llamaban Puente de los Suspiros, un nombre poético para una estructura mohosa que olía a barro y a olvido. Yo, Emilio, pescaba allí desde niño. Hasta que todo cambió. Fue un atardecer de octubre, cuando el aire se pone frío y arrastra el olor a hojas podridas. Mi red, pesada y húmeda, se enganchó en algo que no era una rama. Tiré con fuerza y salió a la superficie, goteando lodo. No era un pez. Era un pequeño conjunto de ropa, unos pantalones cortos de pana, descoloridos y rotos, y una camiseta a rayas, diminuta, de un azul que el tiempo había convertido en gris. La tela estaba intacta, pero desgarrada en lugares extraños, como si alguien hubiera forcejeado para quitársela a un niño. Un escalofrío, más profundo que el frío del río, me recorrió la espalda. Las dejé sobre la orilla, como una ofrenda macabra, y me fui a casa sin mirar atrás. Al día siguiente, el pueblo entero susurraba. La noticia de mi hallazgo se había esparcido como un reguero de pólvora en la humedad. En la tienda, la vieja Carmen se acercó, sus ojos como pasas hundidas en arrugas. En el puente, ¿verdad, Emilio?, murmuró, apretando su rosario. Desde hace semanas, cuando cae la noche, se oye llorar. No es un llanto normal. Es un quejido largo, desgarrado, que viene del agua y se enreda en los arcos de la piedra. Como si una madre hubiera perdido a su hijo. Otros asintieron. El joven mecánico, el panadero, incluso el escéptico farmacéutico. Todos habían oído algo. Pero nadie había visto nada. Era el lamento de la Llorona, decían. Una alma en pena que ahogó a sus hijos y ahora vaga buscándolos por toda la eternidad. Yo, criado con esas historias junto a la lumbre, siempre las había considerado eso, historias. Hasta ahora. La duda se instaló en mí como un parásito. ¿Qué niño? ¿De dónde había salido esa ropa? El miedo de los demás era contagioso, pero más fuerte era una necesidad absurda de saber, de enfrentar el fantasma de los cuentos. Decidí pasar la noche en el puente. No se lo dije a nadie. Tomé mi linterna, una manta gruesa y una botella de aguardiente, más para el valor que para el frío. La noche era un manto negro y silencioso, roto solo por el rumor lejano del agua. Me acomodé en un hueco bajo el arco central, desde donde se dominaba el tramo de orilla donde encontré la ropa. Las horas pasaron, pesadas, monótonas. El aguardiente me calentó el estómago pero entumeció mis sentidos. Estaba a punto de rendirme, de aceptar que todo era sugestión colectiva, cuando el sonido comenzó. No fue un llanto repentino. Fue un gemido que surgió de la nada, tan bajo al principio que lo confundí con el viento en los juncos. Pero creció. Se transformó en un sollozo desesperado, agudo, cargado de un dolor tan visceral que me encogió el corazón. Venía de todas partes y de ninguna, del agua, de los arcos, de la misma piedra bajo mis pies. Sentí el pánico, un impulso animal de huir, pero mis piernas eran de plomo. Apunté la linterna con manos temblorosas hacia la orilla. Allí, entre la niebla baja que se levantaba del río, una figura se materializó. No era transparente, ni etérea. Era sólida, real, pero mal definida, como vista a través de un cristal empañado. Era una mujer, con un vestido largo y oscuro, empapado y pegado a unas piernas esqueléticas. Su cabello, negro como la brea, le cubría el rostro. Sus hombros se sacudían con cada espasmo de su llanto. Y entonces, se movió. Se acercó al borde del agua, a ese mismo lugar fangoso. Sus brazos, pálidos y largos, se extendieron sobre la superficie negra. No lloraba por nada. Lloraba por alguien. Sus dedos, contraídos en garras, se hundieron en el agua inexistente y comenzaron a tirar. Tirar con una fuerza sobrenatural, desesperada. Los músculos de sus brazos se tensaban bajo la tela mojada. Subía los brazos, lentamente, con un esfuerzo titánico, como si arrastrara un peso enorme desde las profundidades. Pero no había nada. Solo sus brazos vacíos, levantando solo agua y sombras. Sin embargo, la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia atrás, la tensión en su cuello, la angustia que estallaba en un grito ahogado, todo indicaba el peso de un cuerpo. Un cuerpo pequeño.
Podía ver, en la horrible coreografía de sus movimientos, la forma de un niño siendo arrastrado del fango. Podía casi escuchar los jadeos, el chapoteo que no existía. Ella lo abrazó contra su pecho, contra su vestido empapado, meciéndose, arrullando al aire vacío con un murmullo entrecortado de canciones de cuna y disculpas. Luego, su cabeza girada por el dolor, sus ojos encontraron el haz de mi linterna. No eran ojos de furia, ni de maldad. Eran pozos de una pena infinita, de una locura tallada por siglos de desesperación. En ellos vi el reflejo del niño que no estaba allí, y vi también mi propio terror, multiplicado hasta el infinito. Un nuevo gemido, esta vez dirigido a mí, un sonido que no era de este mundo, brotó de sus labios. Fue entonces cuando rompí a correr. Mis pulmones ardían, mis pies resbalaban en el sendero. No miré atrás. Llegué a mi casa, me encerré y temblé hasta que amaneció. La experiencia no me había asustado, me había vacunado. Había visto la verdad detrás de la leyenda, y esa verdad era peor que cualquier monstruo. Era el eterno, inalterable e inútil dolor de una madre, convertido en un eco maldito en la geografía del pueblo. Al día siguiente, trastornado, con ojeras profundas, lo conté todo. En la plaza, a los vecinos. Al sacerdote. Al médico. Les describí el vestido empapado, los brazos tirando de la nada, la agonía en sus ojos. Nadie me creyó. El farmacéutico me ofreció un tónico para los nervios. Carmen dijo que el aguardiente y el miedo juegan malas pasadas. El mecánico me dio una palmada en la espalda con una sonrisa incómoda. Emilio, compadre, todos oímos llorar. Son historias viejas. Pero verla, eso ya es otra cosa. En sus miradas solo vi lástima o incredulidad. Mi verdad, la más horrorosa y vívida de mi vida, se había convertido en el delirio de un pescador solitario y sugestionable. Ahora, yo soy el que evita el puente. Pero en las noches silenciosas, cuando el viento viene del río, cierro los ojos y vuelvo a oírlo. El llanto. Y sé, con una certeza que me pudre el alma, que ella sigue allí. Sacando, siempre sacando, a su hijo invisible de las aguas frías. Y lo peor, lo que realmente me mantiene despierto, no es su pena. Es el pensamiento de que, tal vez, algún día, deje de llorar. Y en ese silencio, quizás por fin encuentre lo que busca. La advertencia de mi abuela resonaba en mis oídos como un eco persistente, pero a mis 19 años, las supersticiones me parecían reliquias del pasado. Nunca caminé sola por la orilla del río al anochecer, nieta, me había dicho, sus manos arrugadas apretando las mías con una fuerza sorprendente. Es cuando la Llorona abre los ojos. Cuando el sol se esconde, ella sale a buscar. A buscar lo que perdió, y a tomar lo que encuentre. Yo había sentido con condescendencia, pensando en los cuentos de fantasmas con los que asustaban a los niños para que se portaran bien. Ahora, mientras mis zapatillas se hundían en el barro fresco de la ribera, el último resquicio de luz diurna agonizaba entre los sauces llorones y cada sombra parecía alargarse con intención propia. Había ido allí por terquedad, por probarme a mí misma que no tenía miedo. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo dulce y podrido, como flores viejas dejadas en una tumba. El río, normalmente manso, murmuraba con una voz más grave de lo habitual. Fue entonces cuando los escuché por primera vez. No eran los sonidos del bosque al atardecer. Eran pasos. Un arrastre lento y pesado, como si quien caminara arrastrara los pies a través del lodo, justo detrás de mí, manteniendo una distancia exacta e inmutable. Me detuve en seco, el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Los pasos se detuvieron también. Un silencio espeso, cargado, descendió sobre el lugar. Y luego, llegó el llanto. No era un sollozo humano. Era un sonido desgarrado, un lamento que surgía de las mismas entrañas de la tierra, un gemido de una pena tan antigua y profunda que heló la sangre en mis venas. ¡Ay, mis hijos! La voz era un susurro rasgado, llevado por la brisa que de repente se había vuelto gélida. No venía de un solo lugar, venía de todas partes, del agua, de los árboles, del aire que respiraba. El terror, un animal vivo y serpenteante, se enroscó en mi estómago. Giré sobre mis talones y eché a correr. Corrí como nunca en mi vida. Las ramas bajas de los sauces me azotaban la cara, dejándome finos cortes que ardían.
Mis pulmones ardían, clamando por aire. El sollozo no cesaba, ahora era más agudo, más urgente, persiguiéndome, flotando a mi lado. Niña, mi niña. No me atrevía a mirar atrás. Solo corría, siguiendo el camino de tierra que yo creía que me llevaría de vuelta al pueblo, a las luces, a la seguridad. Pero el río me lo impidió. Al doblar un recodo del sendero, me encontré con una pared de agua oscura y furiosa donde antes había un vado poco profundo. El río había crecido de la nada, embravecido, sus aguas negras golpeando contra las rocas con un rugido hambriento. Me detuve en el borde, resbalando en el barro, la desesperación cerrándome la garganta. No había forma de cruzarlo. Estaba atrapada entre el torrente implacable y la cosa que me perseguía. El llanto cesó de repente. El silencio fue peor. Solo el rugido del agua y el latido frenético de mi corazón. Y entonces, sentí la mirada. Una presión física, fría y pesada, en la nuca, entre los omóplatos. Alguien, algo, me observaba desde la espesura, desde justo detrás de la línea donde la luz ya no alcanzaba. No me moví. No podía. El aire se espesó hasta hacerse irrespirable, cargado con el olor a algas y a pesar infinito. No vi una figura blanca ni un rostro espectral. Solo sentí su presencia, un vacío de dolor absoluto que absorbía toda esperanza. Y en ese momento, la advertencia de mi abuela dejó de ser un cuento. Cada palabra cobró un peso de plomo, una verdad visceral y mortal. No era una leyenda para asustar a los niños. Era un aviso. Un aviso para los vivos, sobre lo que me rodea en los límites de la oscuridad, buscando siempre, llorando siempre, con unas manos frías que anhelan reemplazar lo que las aguas se llevaron. La sensación de ser observada se intensificó, convirtiéndose en un tacto gélido que ascendía por mi espina dorsal. No buscaba asustarme, buscaba algo más. Algo que yo, en mi juventud y mi arrogancia, había traído a esta orilla al anochecer, mi presencia, mi vida, mi calor. El río crecido no era un accidente, era una barrera puesta por ella. Una trampa. Ven, susurró la voz, ahora justo a mi oído, aunque no había nadie. Un soplo de aire putrefacto me acarició la mejilla. Ven conmigo, al río. Giré la cabeza, lentamente, forzando mis músculos a obedecer. Allí, entre los juncos, no más de 3 metros de mí, un par de ojos brillaban con una luz propia, pálida y acuosa. No había rostro a su alrededor, solo una mancha de oscuridad más densa. Pero en ellos vi un océano de desesperación, una locura nacida de una pérdida tan catastrófica que había trascendido la muerte misma. Supe entonces que la leyenda era un eufemismo. La Llorona no era un fantasma que buscaba consuelo. Era un depredador. Su lamento era el cebo, su pena, la carnada. Y yo, al ignorar el aviso, me había convertido en la presa. Un grito se ahogó en mi garganta. Las luces del pueblo, tan lejanas ahora, parpadeaban como burlones fuegos fatuos. El río rugía su aprobación. Y los ojos, aquellos ojos llenos de un llanto eterno, no se apartaban de mí. No era un cuento. Nunca lo había sido. Era una verdad antigua y hambrienta, y ahora yo era parte de ella. El último pensamiento que cruzó por mi mente, antes de que el frío me alcanzara por completo, fue que mi abuela tendría razón para siempre. Y para siempre, el sonido del río se mezclaría con un sollozo, esperando a la siguiente alma lo suficientemente necia como para caminar sola por su orilla al anochecer.